Hay una planta silvestre que crece en medio mundo y que tus tatarabuelos probablemente comen cada semana. Sobrevive a las sequías, prospera en suelos pobres, produce alimentos durante décadas sin necesidad de replantar y prácticamente no requiere mantenimiento. Sin embargo, la mayoría de la gente hoy en día nunca ha oído hablar de ella. Bienvenidos de nuevo al Archivo Olvidado, donde descubrimos los alimentos que forjaron civilizaciones y luego desaparecieron de la memoria. Hoy hablamos de las tupinambolas, también llamadas alcachofas de Jerusalén, un cultivo tan resistente y productivo que su casi total desaparición de nuestros platos plantea preguntas sobre lo que hemos perdido en la carrera hacia la agricultura moderna. Antes de empezar, si valoras el conocimiento que ha quedado sepultado por el tiempo, suscríbete. Este canal existe porque eliges recordar lo que el mundo ha decidido olvidar. Ahora, hablemos de un tubérculo que podría crecer en tu jardín para siempre. La historia de cómo descubrí por primera vez las tupinambolas no está en un libro ni en un documental. Fue en una granja olvidada en la zona rural de Vermont, donde una anciana llamada Margaret me mostró un rincón de su propiedad que nunca tuvo que cuidar. Cada otoño, sin falta, brotaban tallos altos con flores amarillas brillantes y bajo la tierra se multiplicaban tubérculos nudosos. Las llamaba la cosecha de su abuela, plantadas una vez en la década de 1930 y que aún dan frutos. Desenterró algunas, las asó con mantequilla y las sirvió como si fueran papas. Tenían un sabor dulce, a nueces, nada que ver con ningún tubérculo que hubiera probado antes. Cuando le pregunté por qué no las vendía o por qué nunca las había visto en las tiendas, simplemente sonrió y dijo: «La gente ha olvidado cómo quererlas». Esa conversación me llevó por un camino inesperado. Las alcachofas de Jerusalén no son de Jerusalén, ni tampoco alcachofas. Son originarias de Norteamérica, concretamente de las regiones central y oriental, donde los pueblos indígenas las cultivaban mucho antes del contacto europeo. El nombre Jerusalén probablemente proviene de una corrupción de la palabra italiana girasole, que significa girasol, porque las alcachofas de Jerusalén pertenecen a la familia de los girasoles. Cuando los exploradores europeos las encontraron a principios del siglo XVI, se asombraron de la facilidad con la que estas plantas producían alimento. Samuel de Champlain escribió sobre comunidades indígenas que dependían de ellas como alimento básico. Se hervían, se asaban, se secaban y se almacenaban para el invierno. No requerían una siembra anual ni un trabajo intensivo, solo la cosecha. En cuestión de décadas, las alcachofas de Jerusalén se extendieron por toda Europa. Los agricultores franceses e italianos las adoptaron con entusiasmo. Crecían en suelos donde otros cultivos tenían dificultades. No necesitaban fertilizantes ni riego constante. A mediados del siglo XVII ya se consumían en Francia, Inglaterra y Alemania, a menudo por personas que no podían permitirse el trigo ni otros cereales. Durante un tiempo fueron un cultivo de la gente común, una fuente fiable de calorías que apenas ofrecía beneficios, pero algo cambió. Para el siglo XVIII, la papa llegó a Europa procedente de Sudamérica y comenzó a dominar el mercado. Era más fácil de cocinar, se almacenaba durante más tiempo tras la cosecha y se integraba mejor en los sistemas agrícolas emergentes que priorizaban el monocultivo y la mecanización. Las alcachofas de Jerusalén, en cambio, tenían forma irregular, eran más difíciles de pelar y su conservación no era tan predecible una vez desenterradas. Y lo que es más importante, no encajaban en el modelo industrial. No se podía plantar un campo de alcachofas de Jerusalén un año y rotar con otro cultivo al siguiente, porque los tubérculos volvían a crecer. Los agricultores que querían controlar sus campos lo veían como un problema, no como una característica. Si empiezas a ver el patrón que exploramos en este canal, dale a me gusta a este video. El algoritmo no favorece el conocimiento olvidado, pero tú sí. A medida que avanzaba el siglo XIX y la agricultura se industrializaba, los cultivos se seleccionaban cada vez más, no por su resistencia o nutrición, sino por su uniformidad, vida útil y rentabilidad. Las alcachofas de Jerusalén cayeron en desuso,
no porque dejaran de ser útiles, sino porque no se adaptaban al sistema. En Norteamérica, donde se originaron, los sistemas alimentarios indígenas se estaban desmantelando activamente. Los cultivos tradicionales fueron reemplazados por raciones gubernamentales, trigo, maíz y carne de res. El conocimiento de cómo cultivar y preparar alcachofas de Jerusalén se desvaneció, no por olvido natural, sino por reemplazo sistemático. Los internados prohibieron las lenguas y costumbres alimentarias indígenas. La política agrícola favoreció a los colonos y sus cultivos europeos. En pocas generaciones, la planta que había alimentado a la gente durante siglos se consideró una mala hierba. Para el siglo XX, las alcachofas de Jerusalén se habían reducido a una simple curiosidad. Aparecían ocasionalmente en los jardines de la Victoria durante las guerras mundiales, cuando la escasez de alimentos obligaba a la gente a recordar antiguas cosechas. Pero una vez terminadas las guerras y reanudados los sistemas alimentarios industriales, las alcachofas de Jerusalén volvieron a desaparecer. Los supermercados no las querían. Eran demasiado nudosas, demasiado desconocidas, demasiado difíciles de comercializar. Los catálogos de semillas rara vez las incluían. Los agricultores no veían ninguna razón económica para cultivarlas. El ciclo se había completado. Un cultivo perenne, de bajo mantenimiento y altamente productivo, había desaparecido del suministro de alimentos, no porque fracasara, sino porque tuvo éxito de maneras que el mercado no valoraba. Ahora, hablemos de lo que hace a esta planta tan extraordinaria desde una perspectiva biológica. Las alcachofas de Jerusalén pertenecen a la especie Helianthus tuberosus, un pariente del girasol que crece alto, a veces más de 3 metros, con flores de color amarillo brillante a finales del verano. Pero su verdadero valor reside en el subsuelo. Los tubérculos son ricos en inulina, un tipo de carbohidrato que los humanos no pueden digerir completamente, pero que alimenta las bacterias beneficiosas del intestino. Esto hace que las alcachofas de Jerusalén sean excepcionalmente saciantes sin elevar los niveles de azúcar en la sangre como lo hacen las papas o los cereales. Los pueblos indígenas lo comprendían intuitivamente. Sabían que las alcachofas de Jerusalén proporcionaban energía sostenida, especialmente durante los meses de invierno, cuando escaseaban otros alimentos frescos. La planta también es increíblemente resistente. Tolera las heladas, la tierra pobre, la sequía y el abandono. Una vez establecida, no requiere fertilizantes, pesticidas ni replantación. Cada tubérculo que se deja en la tierra brotará al año siguiente. Por eso la parcela de Margaret en Vermont siguió produciendo durante casi un siglo. Desde una perspectiva ecológica, las alcachofas de Jerusalén son un cultivo perenne modelo. Fortalecen la salud del suelo, apoyan a los polinizadores con sus flores y producen alimentos prácticamente sin insumos externos. En una era donde se nos dice que la agricultura sostenible requiere tecnología compleja e inversiones masivas, las alcachofas de Jerusalén demuestran discretamente que algunas de las mejores soluciones ya existían. Las investigaciones de las últimas décadas han comenzado a reconocer lo que se perdió. Estudios sobre la inulina demuestran su papel en el apoyo a la salud digestiva y la nutrición del microbioma. Los agrónomos que estudian cultivos perennes señalan a las alcachofas de Jerusalén como un ejemplo de cómo podrían ser los sistemas alimentarios si priorizáramos la resiliencia sobre la maximización del rendimiento. Sin embargo, esta investigación existe en revistas y universidades, muy lejos de la cocina de una persona promedio. El conocimiento no se ha traducido en prácticas culturales porque la infraestructura que lo sustentaba se desmanteló hace generaciones. ¿Cómo se reconocen y cultivan las tupinambolas? Si alguna vez has visto una planta alta parecida a un girasol creciendo silvestre junto a caminos o campos abandonados, es probable que las hayas visto. Los tallos son robustos, ásperos al tacto, y las hojas son anchas y ligeramente peludas. Las flores aparecen a finales del verano, más pequeñas que las de los girasoles comunes, pero inconfundiblemente doradas. Su verdadero sello distintivo está bajo tierra. Excava con cuidado cerca de la base de la planta en otoño y encontrarás grupos de tubérculos nudosos e irregulares.
Su color varía del canela al marrón rojizo y se parecen un poco a la raíz de jengibre. Cultivarlas es casi absurdamente simple. No necesitas semillas. Simplemente toma un tubérculo, cualquier tubérculo, y plántalo a unos 10 centímetros de profundidad en primavera. No importa si el suelo es rico o pobre, las tupinambos se adaptan. Riégalas ocasionalmente durante las primeras semanas y luego déjalas en paz. A mediados de verano tendrás tallos altos. Para el otoño puedes empezar a cosechar. La clave es dejar algunos tubérculos en la tierra. Pasarán el invierno y volverán a brotar la próxima primavera. Algunas personas las plantan en parterres o macetas grandes para evitar que se propaguen demasiado, porque lo harán si se les da la oportunidad. Esta es la misma característica que las hizo inadecuadas para la agricultura industrial, pero para un jardinero casero o alguien interesado en la seguridad alimentaria, es una característica, no un defecto. La cosecha se realiza mejor después de la primera helada, cuando los almidones de los tubérculos se convierten en azúcares, haciéndolos más dulces. Excave con cuidado con un tenedor, no con una pala, para evitar cortar los tubérculos. Quite la tierra, pero no los lave hasta que esté listo para usarlos, ya que la humedad acorta su vida útil. En un lugar fresco y oscuro se conservan durante algunas semanas. En el suelo se conservan indefinidamente. Ahora abordemos la pregunta que todos se hacen una vez que los han cultivado. ¿Cómo se comen realmente las alcachofas de Jerusalén? El método más simple también es el mejor. Límpielas con agua corriente, usando un cepillo para verduras para eliminar cualquier tierra de las grietas. Puede pelarlas, pero la piel es delgada y comestible, y pelar estos tubérculos irregulares es un trabajo tedioso que elimina gran parte de la pulpa. En su lugar, simplemente recorte cualquier trozo nudoso o puntos dañados. Córtelas en rodajas finas de aproximadamente medio centímetro de grosor y áselas en un horno caliente con aceite de oliva, sal y las hierbas que tenga. El romero funciona particularmente bien, al igual que el tomillo. Se caramelizan maravillosamente y desarrollan un sabor dulce a nuez que está en algún lugar entre una patata y una castaña, con una sutil calidad similar a la de la alcachofa, que probablemente explica parte de su nombre inglés. También puede servirlas y machacarlas, aunque su textura será un poco más suelta que la del puré de papas. Agrega mantequilla o crema para compensar. Son un excelente complemento para sopas, donde su dulzor equilibra los caldos salados. También puedes cortarlas crudas en ensaladas para obtener un toque crujiente y ligeramente dulce, similar al de las castañas de agua o la jícama. Las alcachofas de Jerusalén crudas tienen un toque refrescante, especialmente aliñadas con jugo de limón y aceite de oliva. Es importante saber que, debido a su contenido de inulina, comer grandes cantidades de alcachofas de Jerusalén por primera vez puede causar molestias digestivas en algunas personas. Gases, hinchazón y ruidos intestinales son molestias comunes, lo que ha dado lugar a desafortunados apodos como alcachofas de Jerusalén. Esto no es perjudicial. Simplemente se trata de las bacterias intestinales adaptándose a un alimento que no están acostumbradas a procesar. Empieza con porciones pequeñas, quizás 50 gramos a la vez, y aumenta gradualmente durante varias semanas. Los pueblos indígenas que las comían con regularidad no experimentaban esto, porque sus microbiomas estaban adaptados. Es un recordatorio de que nuestros cuerpos, al igual que nuestros sistemas alimentarios, se han moldeado por lo que hemos perdido. Existen preparaciones tradicionales que facilitan la digestión de las alcachofas de Jerusalén. Fermentarlas, como hacían algunos grupos indígenas, descompone la inulina e introduce bacterias beneficiosas. El encurtido funciona de forma similar. Una cocción lenta y prolongada tiene un efecto comparable, convirtiendo una mayor cantidad de inulina en azúcares digeribles. En Francia, donde las alcachofas de Jerusalén gozaron de popularidad durante un breve período, solían convertirse en sopas o purés, cociéndose hasta que se ablandaban y licuándose con nata o mantequilla.
Estos métodos no son solo culinarios, sino estrategias adaptativas desarrolladas a lo largo de generaciones de consumo de este alimento. Añadir ingredientes ácidos como zumo de limón o vinagre durante la cocción también puede ser útil. Algunos cocineros recomiendan cambiar el agua hirviendo 1 o 2 veces durante la cocción para eliminar parte de la inulina. Vivimos en una época en la que las personas están más desconectadas que nunca de sus alimentos y, sin embargo, más curiosas por su origen. Cultivos perennes como las alcachofas de Imientos Jerusalén representan una forma diferente de pensar. Nos invitan a considerar si la producción de alimentos debe ser una batalla anual contra la naturaleza o si puede ser una colaboración. Nos invitan a recordar que no todos los cultivos necesitan ser uniformes, estables o rentables a gran escala para ser valiosos. Y nos invitan a afrontar el hecho de que gran parte de lo que llamamos progreso en la agricultura ha sido la sustitución del conocimiento por la comodidad. No se trata de rechazar la agricultura moderna ni de idealizar el pasado. Se trata de reconocer que algunos productos se descartaron no por su inferioridad, sino porque no encajaban en un sistema diseñado con incentivos económicos a corto plazo. Las alcachofas de Jerusalén son un ejemplo, pero forman parte de un patrón mucho más amplio. En todo el mundo, los cultivos indígenas, las variedades tradicionales y los sistemas alimentarios perennes han sido marginados o eliminados. El amaranto, que en su día fue un grano básico de los aztecas, fue prohibido por los conquistadores españoles y casi se pierde. El árbol del pan, capaz de alimentar a poblaciones enteras de las islas del Pacífico, fue descartado por los administradores coloniales en favor del arroz y el trigo importados. Cereales antiguos como la escanda y el escanda, que sustentaron a las civilizaciones mediterráneas durante miles de años, fueron reemplazados por variedades modernas de trigo cultivadas para la panadería industrial. El conocimiento de cómo cultivar, cosechar y preparar estos alimentos se ha perdido o sobrevive solo en fragmentos, transmitidos por personas como Margaret, que siguió plantando porque su abuela se lo dijo. Si ves esto y piensas en plantar tupinambos o cualquier otro cultivo olvidado, no solo estás cultivando alimentos, estás participando en un acto de memoria cultural. Estás afirmando que la lógica del supermercado no es la única que importa. Estás reconstruyendo una conexión que se cortó deliberadamente. Y en un mundo que enfrenta la inestabilidad climática, la degradación del suelo y la inseguridad alimentaria, esa conexión podría ser más importante de lo que creemos. No hay un llamado a la revolución aquí, solo una invitación. Encuentra un tubérculo, plántalo, mira qué pasa. Muchos mercados de agricultores están comenzando a vender alcachofas de Jerusalén nuevamente, especialmente en otoño. Los proveedores de semillas en línea casi siempre las tienen. A veces incluso puedes encontrarlas en la sección de frutas y verduras de los supermercados, generalmente etiquetadas como alcachofas de Jerusalén. Y cualquier tubérculo que compres para comer se puede plantar. Habla con las personas mayores de tu comunidad sobre lo que solían cultivar. Te sorprendería lo que recuerdan. Visita granjas que priorizan la diversidad sobre el monocultivo. Apoya las bibliotecas de semillas y los intercambios de semillas, donde se preservan y comparten las variedades tradicionales e indígenas. Lee sobre los sistemas alimentarios indígenas y los cultivos que los sustentaron, no como curiosidades históricas, sino como conocimiento vivo que aún tiene valor. Cocina algo que comieron tus abuelos, o algo que comieron los suyos. Estas son pequeñas acciones, pero se acumulan. Crean espacio para diferentes historias sobre lo que puede ser la comida. El resurgimiento del interés por las alcachofas de Jerusalén forma parte de un movimiento más amplio hacia la diversidad alimentaria y la resiliencia. Jóvenes agricultores experimentan con hortalizas perennes. Los chefs incorporan ingredientes silvestres y olvidados en sus menús. Los huertos comunitarios dedican espacio a cultivos autóctonos. Nada de esto está impulsado por las corporaciones ni por las políticas gubernamentales. Ocurre porque las personas toman decisiones diferentes, se plantean preguntas diferentes y se niegan a aceptar que el pasillo del supermercado representa todo, el abanico de posibilidades.
Antes de terminar, quiero dejarles una reflexión. La idea que nos venden sobre la comida es que mejora con el tiempo, que cada generación come de forma más eficiente, segura y abundante que la anterior. Pero, ¿y si esa idea solo se cumple cuando ignoramos lo que se ha sustraído? ¿Y si el precio de la eficiencia fuera la diversidad, la resiliencia, el conocimiento y la conexión? ¿Y si los alimentos que hemos olvidado supieran cosas sobre la supervivencia que apenas ahora estamos empezando a aprender? Las alcachofas de Jerusalén no responderán a todas esas preguntas, pero son un punto de partida. Un tubérculo que crece sin pedir mucho, que nutre la tierra mientras te alimenta, que vuelve a crecer año tras año, mucho después de que las manos que lo plantaron se hayan ido. Si este video te hizo pensar diferente sobre la comida que comes, compártelo con alguien que lo aprecie. Deja un comentario contándonos sobre algún alimento olvidado de tu cultura o región. Y suscríbete a Archivo Olvidado, porque cada vez que eliges recordar, eliges un futuro diferente. Hasta la próxima, mantén la curiosidad por lo que ha quedado enterrado y sigue excavando.